Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. No tienes que vivir miserablemente todo el tiempo en los lugares donde Dios te ha puesto para subirte de nivel. Sí, uno a veces se pregunta por qué Dios lo tiene donde lo tiene y por qué permite lo que permite. Pero en lugar de amargarnos pensando el por qué, es más sabio entender el para qué. Somos en ocasiones bien románticos con Dios, diciéndole cuánto le amamos, cuánto anhelamos servirle, y también entramos en acuerdos para ser bendecidos, pero nunca imaginamos lo que tenemos que pasar primero antes de llegar a esos niveles de gloria y de victoria que todos queremos alcanzar. Hay lugares en donde no deseamos estar, personas con las que no queremos relacionarnos, situaciones que no queremos vivir. A veces queremos huir de esos lugares y de esas situaciones. Nos sentimos incómodos con el momento, pero necesitamos aprender a ser felices en medio de esa incomodidad, porque no podemos pasar un proceso que nos está llevando a la gloria siendo amargados y desgraciados todos los días. Es decir, sabemos para dónde vamos, no importa que la estación, entre comillas, no es tan cómoda. Si al final vamos a entrar a ser parte de la gloria y la victoria que Dios nos ha preparado. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, dice la palabra, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios, en su gran amor, nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Cristo. Primera de Pedro 5:10. La gloria de la que estamos hablando no es la que disfrutamos cuando estamos en su presencia. Estamos hablando de ahora, en esta tierra, en esta vida, en este momento. Y la porción bíblica dice que Dios, en su gran amor, para entregarnos esa gloria, nos ha dejado pasar por estos sufrimientos. Jesús aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, y esta obediencia no le permitió moverse de donde él estaba, con quien estaba y lo que tenía que pasar. Dios tenía el poder para mover a Jesús a otro lugar, con otras personas. Él podía haber quitado a Judas de su lado, pero no lo hizo porque necesitaba cumplir el plan que llevaría a Jesús a la gloria. Nosotros pensamos que nosotros oramos y que el Señor tiene que torcer su brazo y tiene que torcer su plan para poder cumplir nuestro deseo. Y las cosas que nosotros anhelamos del reino no se consiguen en nuestra forma, no como nosotros pensamos, no como nosotros queremos. Dios tiene el plan y necesitamos ajustarnos a él. José, quien tenía un destino glorioso que Dios le mostró, fue víctima de sus propios hermanos y tuvo que pasar por injusticias para ser impulsado a ese cumplimiento de su destino, a esa misión que Dios ya le había mostrado. Si los hermanos de José no le hubieran vendido, él no había llegado a Egipto. Si la esposa de Potifar no lo hubiera tratado de seducir, él no hubiera terminado en la cárcel. Si él no hubiera ido a la cárcel, no había conocido al copero del rey, y por consiguiente ese copero no hubiera hablado al faraón de José para poderle descifrar ese sueño que el faraón tenía. Entonces, sus hermanos fueron sus enemigos. Los hermanos de José fueron sus propios enemigos, y ellos finalmente tuvieron que ir a postrarse delante del gobernador de Egipto, que era el mismo José, para suplicarle comida. Dios hace voltear las cosas a nuestro favor, pero todo tiene su momento. Si tú eres o vas a ser usado por Dios, vas a ser perseguido. Siempre viene esa persecución. Jesús la vivió desde el principio, ni siquiera había nacido. Ya María y José tenían que estar huyendo, y él nació y Herodes ya estaba mandando a buscar, a matar a todos los niños. O sea, Jesús no había empezado siquiera su ministerio y ya estaba siendo perseguido por el enemigo. Hay muchas circunstancias que nosotros vamos a vivir. Nosotros tenemos un enemigo de nuestra alma, pero nosotros no podemos desconocer por encima de todas las circunstancias el poder de Dios. Satanás no es importante en las situaciones. Las cosas que vivimos no son importantes. Todo lo que vivimos nos fortalece, nos da carácter, nos lleva a otros niveles. Entendamos una cosa, no es lo mismo ocupar un cargo en una empresa que caminar en la bendición del reino de los cielos. Son dos cosas muy distintas. Necesitamos calificar para todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros.
Pablo decía en Filipenses 3 del 12 al 14, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo claramente lo está diciendo aquí. No es que ya lo hayamos logrado, pero él se propone una cosa: dejar todo atrás. Todo lo que pasó el minuto anterior, yo lo dejo atrás. Lo que no puedo componer lo dejo atrás. Lo que no puedo cambiar lo dejo atrás. Simplemente, ¿cuál es nuestra misión? Seguir adelante. ¿A dónde? Hacia el supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? No seamos religiosos pensando que solamente es predicar la palabra, llevar la palabra, obedecer a Dios, hacer el devocional. Dios es integral. Él sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Él nos envió a la tierra como misioneros. Cuando una empresa te manda a otro país, a otra ciudad, a establecer su empresa, a establecer el negocio, la empresa te paga los viáticos, te da todo lo que necesitas para poder cumplir esa misión. Dios no va a hacer menos que eso. José cometió el error de hablar de su destino con gente que no tenía su mismo espíritu. Muchas veces, en el afán de nosotros encontrar una respuesta a esa palabra, a esa promesa que Dios nos ha dado, irresponsablemente empezamos a compartir con otras personas esa palabra. Y no todo el mundo tiene el mismo espíritu. Hay personas que van a venir en contra de esa palabra, en contra de esa misión. El mismo enemigo utiliza la misma familia. Jesús lo dijo. Los peores enemigos que vas a tener es tu propia familia, porque son los que más te duelen, son los que más te van a frenar, son los que más van a llamar tu atención. Pero ¿cuál es el asunto aquí? Que hay un obstáculo, pero Dios también los permite, porque esos corredores que saltan los obstáculos para poder llegar a una meta son los que más tienen fortalecidas sus piernas, son los que más saben correr, son los que más logran el premio. Entonces nosotros necesitamos saber que en esta carrera que nosotros llevamos no podemos esperar que todo sea suavecito. Hay una máxima en el mundo que dice: no le quites los problemas a tus hijos, enséñale a enfrentarlos. Dios quiere que nosotros enfrentemos los problemas. Dios quiere que nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza, podemos llevar por encima de toda circunstancia, podamos caminar sobre las aguas, sobre esa tormenta que viene sobre nuestras vidas, para que podamos llegar al lugar que Él nos ha diseñado. Dios permite que el enemigo te estorbe solo porque sabe que cada piedra que Él pone delante de ti, el Señor la convierte en un peldaño para llegar al nivel que Él tiene reservado para ti. No estoy hablando solo de los niveles para un ministerio, estoy hablando también de niveles de vida que te hagan una mejor persona, que seas una mejor pareja, un mejor padre, una mejor hermana o mejor hermano, un mejor hijo. No todos están llamados a estar en el mismo lugar con el mismo propósito, pero sí, donde quiera que estemos, es una designación, y en esa designación la gloria de Dios debería acompañarnos. En medio de las tinieblas debemos seguir siendo luz. Eso es suficiente para levantarnos y no dejar que la incomodidad, que la oscuridad que nos rodea estorbe el nivel de gloria sobre nosotros. Levántate y resplandece, dice la palabra, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Eso está en Isaías 60, del 1 al 2. Gracias a Dios, los que somos usados por Él, podremos acceder a estos niveles, porque los demonios siempre permanecerán donde pertenecen, en el infierno. Aunque pasemos por circunstancias adversas, tenemos la firme confianza y esperanza que estamos yendo a niveles superiores que nos ayudarán a acceder al reino y a su justicia. Para ser coronados de gloria y honor, primero hay que padecer.
Dios podría sacarnos de donde estamos y quitar de nuestro camino las personas, los obstáculos, las circunstancias, los problemas que nos incomodan. Él es Dios y no hay nada más grande que Él. Pero cuando no sucede, lo que nos debe afirmar en nuestro espíritu es que estamos yendo a niveles de gloria que sin padecer no vamos a ver y experimentar. Dice la palabra que vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Donde se ve la gloria de Dios en nosotros es en la sanidad de la enfermedad, es en la resurrección del muerto, es en la prosperidad de aquello que está destruido, es en la bendición de aquello que nadie pagaba un peso por eso. Es allí donde todo el mundo puede ver la gloria. ¿Cómo no ver la gloria de Dios en el creativo arte de Dios en cada circunstancia de nuestra vida? ¿Cómo no la vamos a ver? Dios es Dios, Dios es poderoso, Dios hace muchas cosas. Estamos viviendo una crisis mundial en este momento por la que estamos pasando y es que refleja físicamente lo que espiritualmente está sucediendo. De un lado está el tema de la pandemia, que tiene 1000 versiones con eso, que es el instrumento realmente usado por Satanás para dañar la creación de Dios, para enfermar, para matar, para destruir, incluso hasta para robar. Y por el otro lado, los escogidos librando una batalla en medio del caos. Es justo de lo que el Señor nos habla en este momento. Tenemos la idea errónea de por qué servimos a Dios y por qué somos espirituales. No vamos a pasar por situaciones, pensamientos erróneos. Jesús dijo, dificultades siempre van a tener, pero alégrese, yo las he vencido todas. Todos los hombres de la Biblia tuvieron que lidiar con situaciones para llegar a cumplir el plan de Dios en sus vidas. Entre más llamado de Dios, más dificultades. Tenemos un enemigo proverbial del propósito de Dios en la humanidad. El enemigo siempre estará estorbando los planes. Cuando Elías anunció a un rey profano como Acab que vendría sequía, que por 3 años no iba a llover, ¿qué estaba anunciando realmente? Pobreza, crisis, la muerte de los animales, árboles sin frutos, hambre, escasez y hasta enfermedad, porque todo es una cadena. ¿Y todo por qué? No por culpa del profeta, sino por culpa del rey Acab. Su pecado había provocado un juicio sobre la tierra de Israel. Habían profetas, habían personas que pertenecían al pueblo escogido por Dios, y sin embargo la sequía estaba decretada porque uno decidió levantar otros dioses, vivir en pecado. Dice Primera de Reyes 18:18, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Elías no anunció eso y viajó a otro país para salvarse de lo que venía. A él y a los otros profetas del Señor les alcanzó la sequía, y todo lo que él había dicho, todo lo que él había profetizado, provocó en él pasar por todas esas situaciones. Sin embargo, aunque Elías estaba en medio de la crisis, en medio de la pandemia, entre comillas, la sequía, el hambre y todo lo demás, Dios le dio la salida. Primero lo llevó al arroyo de Querit, donde Dios lo alimentó a través de un cuervo. Le mandaba mañana y tarde carne con el cuervo. Algo sobrenatural que justo un cuervo le lleve carne a Elías, y no era carne cruda, ya estaba lista para ser comida. Algunos comentarios bíblicos dicen que el cuervo iba a la cocina de Acab y de ahí sacaba la carne para Elías. El propio Acab, el responsable de la sequía, pero aún a él Dios lo usó para sostener a su profeta. Cuando el arroyo se secó, lo envió a Sarepta, donde una viuda pobre que le dio agua para beber y comida. No importa dónde estemos, con qué condiciones tengamos que lidiar, qué estemos padeciendo, una cosa es cierto: donde quiera que estemos,
es el punto de lanzamiento para el siguiente nivel de gloria. Dios tiene que permitir muchas cosas para moldearnos de tal forma que la gloria no nos quede grande. Incluso usa personas débiles para ayudarnos a crecer espiritualmente. Aquellas que en su debilidad espiritual son para nuestros ojos un problema, un obstáculo, como fueron los hermanos de José y Judas con Jesús. José pasó de vivir una vida donde era preferido por su padre, tenía la túnica de colores, era protegido para ser un vendido como esclavo y llevado a su destino de gloria. Pasó de la comodidad a un injusto trato para llegar a ser gobernador de Egipto. Y él no le preguntaba a Dios por qué. Él esperó porque sabía que había una promesa sobre su cabeza, un destino. Había ya algo trazado, un camino que ya Dios había construido. No te desanimes, no te amargues. Cuando la enfermedad, la injusticia, el dolor, el desprecio, la incomodidad toquen a tu puerta, sigue adelante. Es el momento de dejar la túnica de colores para pasar por el vestir, donde te tomarán las medidas para tu nuevo traje, pero tienes que ser medido. Dios te bendiga.